Bueno, muy buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, o a la hora que esté viendo el video. Me presento, mi nombre es Steven Serna Rangel, estudiante de Tecnología en Gestión Logística en el SENA. A continuación, voy a compartir pantalla y les voy a presentar la evidencia 15 de la actividad 15, evidencia número 2, titulada Presentación Ruta Importadora, ¿sí? Les recuerdo que estoy adscrito al Centro de la Tecnología y el Diseño de la Productividad Empresarial en Girardot, Cundinamarca, ficha 217-5971. Vamos a hablar en esta presentación de, como les había dicho, la ruta importadora, principalmente pues de importaciones en Colombia. ¿Sí? Yo los estoy hablando desde la Ciudad de México, donde me encuentro actualmente es mi lugar pues de residencia. Vamos a hablar de importación, ¿sí? Como lo define el autor Mones, la importación es el traslado de los bienes y servicios del extranjero. Todo aquello servicio que se ingrese al país, que venga desde el extranjero. Y esto principalmente requiere de dos agentes, el que requiere el producto o el servicio y el que lo está brindando o fabricando. Básicamente eso es importación, ingresar un servicio o un producto del extranjero al país que lo necesita comercializar. Las importaciones tienen su importancia, es muy importante para la economía de un país, ¿sí? Como lo dice Fajul, las importaciones contribuyen a un crecimiento y a un bienestar por varias vías. ¿A qué se refiere con esto? Traer importaciones requiere o aporta productos más baratos y más eficientes y puede aumentar la calidad y la competitividad del mercado en el país. ¿Sí? Esto lo vamos a hablar un poquitico más adelante. Aparte de eso, una gran importancia y es de que para países que no son productores de tecnología o maquinaria de producción, como lo es Colombia, las empresas tienen esa gran posibilidad de acceder a maquinaria y a tecnología para sus empresas y para producir otro tipo de productos o mercancías, ¿sí? Las importaciones tienen grandes ventajas, pero así como tiene ventajas, también tiene desventajas, como todo en el mundo, ¿sí? Como les venía diciendo, incrementa la calidad de los productos, ¿sí? El hecho de que me ingrese un producto al país, eh, a pesar de que a estos productos se le van a aplicar impuestos, aranceles, gastos aduaneros, este producto va a llegar con una calidad muchísimo superior. O esto también va a influir en que los productos similares o de la misma categoría que se estén produciendo en el país se elaboren con mejor calidad y con precios más accesibles. ¿Sí? Esto obviamente va a aumentar el valor de la marca de cualquier empresa. Hay una mejoría por encima de la competencia. ¿A qué se refiere esto? De que si yo tengo o sea, si yo quiero ser competente económicamente, hablándolo, con productos del mismo segmento, de la misma categoría, y yo tengo un competidor, yo voy a estar por encima de él en el sentido de que si yo importo producto de mejor calidad y más económico que él, entonces yo ya voy a estar muchísimo más adelante que él. Entonces esto me va a dar un plus a mi marca, a mi empresa y a mis productos y a mis ventas. Importar siempre va a ser muchísimo más económico que producir en el mismo país, ¿sí? La materia prima en el país
puede salir más costosa, la mano de obra es más costosa, mientras que hay países grandes, muy productores como lo es China, donde la mano de obra, es triste decirlo, pero la mano de obra en China es muchísimo más económica que en cualquier país. Aparte de eso, produce en masa y produce en cantidades impresionantes. Aparte, las importaciones pueden ingresar ciertos productos con cero impuestos gracias a los tratados de libre comercio que han abierto el comercio internacional de una forma increíble. Pero, asimismo, están las desventajas de las importaciones. Lo que les decía, aumentan los gastos logísticos, aumentan los gastos aduaneros, mayores aranceles, se tiene que pagar un extra para un asesoramiento comercial para poder adquirir los productos en el exterior. Aparte de eso, se tienen que emitir permisos, certificados sanitarios, todo este tipo de documentación que es necesaria para poder que la mercancía ingrese legalmente al país, ¿sí? Muchas empresas también se vuelven extremadamente dependientes a las importaciones. Entonces ya si no es con una importación de un producto, ya no pueden comercializarlo y esto también afecta tanto a la economía del país como a la empresa como tal, ¿sí? Toda dependencia es mala. Aparte de eso, se produce, como ya lo había dicho, un debilitamiento en el valor de los productos nacionales, ya de que los productores, los empresarios, los que comercializan los productos nacionales deben reducir o la calidad o debe reducir el costo de venta de los productos, ¿sí? Para poder generar esa competencia entre la importación y el producto que se está produciendo en el país. Todo esto conlleva a qué? A una competencia en el mercado, ¿sí? Para que el producto nacional no se quede, entonces este tiene que bajar los costos para poder competir con este. Entonces ahí va a haber una competencia en el mercado que en cierta medida eso es un beneficio para el consumidor, ya que puede encontrar productos más económicos. Para la importación en Colombia se requieren de ciertos documentos, ¿sí? Al lado izquierdo podemos ver como una lista de documentos que se necesita para una importación. Tenemos de que se necesita un registro, una licencia de importación. La factura comercial es fundamental para la importación y lo primero que le van a pedir en el puerto aduanero. Documentos de transporte en el que viene la mercancía, en el que ingresa a puerto, un certificado de origen, un certificado de sanidad, dependiendo pues del producto que se necesite. Una lista de empaque siempre va a ser exigida también, un mandato o como se conoce, poder mandato, que es como una autorización que le brinda el importador a un agente de aduanas para que sea representado pues para todo este tema legal y de trámites. Y se tiene una declaración de valor andino, que básicamente es un documento de soporte de declaración en la aduana, ¿sí? Para todas esas mercancías que van a ingresar al país, ¿sí? Una lista de chequeo siempre va a ser muy necesaria al momento de realizar un proceso de importación. ¿Por qué? Porque mi lista de chequeo voy a verificar de que todos mis documentos estén al día, ¿sí? Si yo no necesito, digamos, un documento de un certificado de sanidad, entonces ya sé de que en mi lista de chequeo va a ir marcado como de que no lo necesito, pero yo sí voy a necesitar una factura comercial. Entonces, por ejemplo, en la lista de chequeo tenemos factura comercial y yo voy a preguntar, bueno, ¿es original? ¿No es original? ¿Cuál es el nombre del exportador? Todo el tema, pues, de información que se necesita para declarar esa mercancía en puerto aduanero.
Cabe resaltar de que esta lista de chequeo es de una empresa colombiana que se dedica pues a todo el tema de importación que se llama Global Support Group, ¿sí? Eh, es como una empresa especializada en todo el tema de importación. Bueno, en la lista de chequeo también tenemos pues lo que es en el punto 3 una lista de empaque, punto 4 documentos de transporte, pues todo lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿sí? Acá todavía tenemos pues algunos otros documentos que se necesitan verificar antes de todo el proceso de importación. Bueno, vamos a hablar un poquitico de lo que son las importaciones en Colombia, ¿sí? De qué países viene, qué tipo de productos importamos, ¿sí? Principalmente Colombia importa de Estados Unidos, pero a su vez importa también de países como China, México, Brasil, Argentina, Alemania, Japón, Corea, India y Canadá. Tenemos algunos productos que se importan de Estados Unidos, principalmente lo que se importa es todo lo que sean productos químicos, aparatos electrónicos, algunos automóviles y combustibles. De China se importa todo lo que sea tecnología y motos y carros. Pues, o sea, para nadie es un secreto de que ya todo lo que se produce en cuanto a carros y motos es en China. De México principalmente son los productos farmacéuticos, en Brasil papel y cartón y caucho. En Argentina productos alimenticios para animales, cereales. En Alemania todo lo que sean instrumentos y aparatos de óptica y productos de navegación como maquinaria pesada y de tecnología de la fotografía. De Japón, maquinaria pesada para la industria. En Corea, lo que son vehículos y productos diversos de la química. En India, principalmente es el algodón. Y de Canadá, todo lo que sean esto como legumbres, hortalizas, abonos, entre otros. Los valores de las importaciones en Colombia son muy variables, ¿sí? Todas estas variaciones de importaciones se hacen respecto a año anterior. Entonces vamos a ver algunas de los, por ejemplo, año 2010, 2015 y 2020. En el 2010, las importaciones fue de 30.539 millones de euros. ¿Qué pasa con las importaciones y las exportaciones? ¿Sí? Esto se mide por algo que se llama una balanza comercial. Para que la balanza comercial sea positiva, las exportaciones siempre tienen que ser mayores a las importaciones, cosa que no pasa en nuestro país. ¿Por qué? Porque la balanza comercial siempre tiende a ser negativa, ya que las importaciones siempre son superiores a las exportaciones respecto a ese año. En 2010, las importaciones crecieron un 29.48% respecto al año anterior, lo que les decía. Y esas compras en el exterior representan un 14.13% de su Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Que es la riqueza de un país. Básicamente es eso. En 2015, las importaciones fue de 48.722 millones. Entonces ahí podemos ver de que entre el 2010 y el 2015 las importaciones se dispararon. Obviamente, la balanza comercial sigue siendo negativa, pero en 2015 las importaciones sí crecieron un poquito menos, crecieron apenas un 1%. ¿Sí? Y esas compras en el exterior representaron un 18.42% del Producto Interno Bruto del país. Ya en el 2020, las importaciones fue de 38.074.5 millones de euros. Todos estos datos son en millones de euros. Igualmente, sigue el déficit en balanza comercial
un 19,12% respecto al año anterior. Entonces ahí se puede observar de que siempre va creciendo las importaciones y un 16,2% del Producto Interno Bruto. Aquí tenemos un gráfico que me pareció muy interesante en el que se puede evidenciar pues cómo la gráfica tiende al crecimiento en las importaciones en el país. Y al lado izquierdo tenemos lo que son los valores en importaciones desde los años 2002 hasta el año 2020. Sí, no vamos a entrar mucho en el detalle para no hacer más largo la presentación. Finalmente, tenemos como aprendizaje de que las importaciones y las exportaciones, vamos a hablar de las dos, pero principalmente las importaciones, permite a las personas conocer y adquirir productos, primero con una mejor calidad y segundo con un precio más accesible, ¿sí? Para el consumidor es importante siempre tener como esa competitividad, ya que, o esa variedad de productos, ¿sí? Ya que el producto nacional no siempre va a brindar las necesidades que tiene el cliente, pero sí un producto extranjero le puede brindar las necesidades que él tenga, ¿sí? Puede ser de que el cliente o el consumidor necesite un producto de mejor calidad a un bajo precio o que necesiten un producto de no tan buena calidad, pero sí con un precio súper bajo. Entonces, puede ser que algunos productos nacionales no le brinden esto y productos extranjeros sí se lo brinden. Entonces, es muy importante para un país tener siempre la variedad de productos, aparte porque no todos se van a producir ahí, ¿sí? Entonces, todo este tema es muy importante en el momento del consumo. Y sería todo por hoy. Les agradezco mucho el tiempo y la atención prestada. Que tengan un excelente resto de día, noche o en el momento que me estén viendo. Una grata despedida y hasta una próxima ocasión.